Les da la más cordial bienvenida a la conferencia El tutor IA en el problema 2 sigma, impartida por el doctor Armando Uceda de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Antes de dar inicio para la conferencia, les recordamos a los participantes tener presente las siguientes indicaciones. En primera, que la ronda de preguntas y respuestas se hará al finalizar la actividad. Pueden alzar la mano. El participante puede pedir la palabra para acercar el micrófono y que realice directamente su pregunta con conferencista. En el caso de los participantes virtuales, pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom. Vamos a dar una breve semblanza de nuestro conferencista, el doctor Armando Uceda. Él es un profesor de física en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es profesor de educación media en física y matemáticas, con una maestría en física y un doctorado en física de la Universidad de Texas en Austin. Cuenta con más de 50 años de experiencia en docencia universitaria y formación de profesores. Ha coordinado programas nacionales de innovación educativa y rediseño curricular a nivel de licenciatura y de posgrado. Tiene experiencia en la capacitación de docentes universitarios y de educación media en inteligencia artificial y tecnologías emergentes en la enseñanza de distancia. Ha sido ponente en congresos internacionales sobre física y educación. Es autor de libros científicos, materiales didácticos, guías técnicas y ensayos académicos. Posee amplias habilidades en administración académica, formación docente y administración institucional. Actualmente lidera iniciativas de transformación educativa con enfoque en inteligencia artificial. Sin más preámbulos, los dejamos con el doctor Armando. Muchas gracias. Es un gran placer estar con ustedes. Como el primer día que vine como estudiante, cada vez que entro acá, entro a mi lugar académico y es pensable pero impredecible la ruta que ustedes van a seguir con la educación que están ganando ahorita. Lo que sí es que van a recordar esta universidad con enorme cariño. Se valora después y se agradece siempre. Aquí tengo varios exalumnos. Saludo a las autoridades de la institución que están presentes, a mis colegas, mis alumnos y alumnas y a todos los que nos acompañan. Escogí este tema que le he dado varias veces últimamente porque es un tema que hay que trabajarlo de manera recurrente. Fresco tengo la primera vez que se cruzó en mi camino y fue cuando aparecieron los MOOC, M-O-O-C, que son los cursos masivos abiertos, ¿verdad? Que estuvieron muy de moda por más de una década, todavía se usan. Una de las creadoras de los MOOCs, una profesora judía, profesora de la Universidad de Stanford, cuando le preguntaron sobre los fundamentos pedagógicos detrás de esa iniciativa, los cursos masivos en línea, dijo que buscando en la literatura se encontraba un paper, se dice coloquialmente en inglés, un trabajo, una publicación científica que no era muy conocida. Su autor era muy conocido, el pedagogo Benjamin Bloom, que es muy conocido por su trabajo con objetivos de taxonomía de Bloom. Pero este paper de 1984 quedó ahí en el olvido y se fue reviviendo con el surgimiento de la tecnología aplicada a la educación. Como en el 2010-12, yo pedí a la Dirección de Innovación Educativa que habían creado recientemente en la Universidad Nacional de Honduras, que hicieron una traducción del trabajo de Bloom y nos costó popularizarlo. Un par de colegas lo trabajamos, pero no pasó a más. Sin embargo, me es grato ver que cuando uno pide la traducción del trabajo de Bloom en las inteligencias artificiales de hoy, sale esa traducción de la Universidad Nacional de Honduras, que estaba en una revista en el olvido. Bueno, sin más preámbulo, permítanme compartir
si aún no recuerdo, para compartir tengo que volver a Zoom y luego compartir la pantalla. Lo hago todos los días con mis alumnos, pero comenzar la transmisión. Y esperar que esto funcione. Bueno, vamos a ver. ¿Listo la transmisión? Bueno, entonces vamos a pedirle. Si no les molesta, podemos bajar un poco la luz porque es muy brillante y las láminas que traje tienen fondo negro. Sobre todo la parte esta. Además, esta sí está tranquilo. ¿Verdad? Me lo van a agradecer los que están de peladito. Bueno, no, se ve mejor, ¿verdad? Como en penumbras. Bueno, iniciemos entonces. La presentación que estoy compartiendo tiene el logo de la facultad a propósito de mi alfabetización tecnológica. No pude usar las láminas que me mandaron. Yo trabajo con Keynote de Apple y no las jalaba bien la información, pero es error mío. Bueno, la charla de hoy es el tutor Inteligencia Artificial en el problema 2 Sigma. Es una nueva entidad que se ha creado, muy poco se usa, así como hay el tutor de física. A algunos estudiantes se hacen tutorías para que los alumnos mejoren, ¿verdad? Y luego, en este encuentro académico de la Facultad de Ciencias, viene pertinente hablar de este problema 2 sigma. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué un tutor? Espero que con eso ya quedemos claros esta tarde. Anticipo que esta idea la desarrollé recientemente en la maestría en Ciencias de la Ciencia que da la facultad y luego en otra conferencia, un taller que di a egresados y en otra actividad internacional. Hay muy poca literatura, pero la literatura que hay es de gente trabajando doctorados sobre este tema. Ya van a ver ustedes por qué. Interpretemos lo que me dio la inteligencia artificial, una de ellas, creo que se la pedí a Perplexity, la que está de color azul. ¿Ves? Hay un impulso en la imagen, ¿no? ¿Se ve? Sí. Entonces, el tutor de carne y hueso tiene que recurrir a uno de los varios sistemas de LLM, modelos largos, grandes modelos de lenguaje, para asistir a sus alumnos. Ustedes no lo van a entender porque ya no se dan en las clases aquí, pero cuando yo recién daba clase, me iniciaba como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, daba una clase de maestría, no de licenciatura, es una clase para ingeniería eléctrica y tenía 110, 120 alumnos. Un auditorio sin micrófono ni nada, era puro pulmón, ¿verdad? Cuando hice mi doctorado, trabajé en la Universidad de Texas una vez que me titulé y tenía 2 secciones. Daba una clase para arquitectura con 199 estudiantes y una clase para ingeniería, a las ingenierías con 199 estudiantes, una clase de física. ¿Por qué 199? Porque había 199 butacas en el auditorio y no dejaban que nadie quedara parado ni que sentar en los pasillos ni nada. Matriculaban 199. Claro, allá tenían un sistema de aquel entonces de parlantes y cámaras y el profesor no solo daba clases, sino tenía un asistente que era un estudiante de doctorado, no tocaba más que el micrófono de bala que tenía y todos se lo hacían porque para atender 199 estudiantes no había forma. Era la charla magistral que viene desde hace 700 años en la Universidad de Bolonia, así como están sentaditos ustedes, así se sientan todavía en el mundo
más de 1.000 millones de estudiantes, ¿verdad? De primaria y universitarios, casi los 3.000 millones. Esa es la forma que prevalece, ese es el aula que debió desaparecer en ese tiempo. Creíamos que con la pandemia se había ido, pero volvió. No hubo la vacuna necesaria. Sin embargo, es difícil que el alumno aprenda siendo uno de 110, una vez al periodo, al semestre, preguntaba, mire, profesor, ¿dónde es el examen? Con suerte. Ese es un grave problema. Porque, si bien es cierto, la tutoría está mostrada, es la mejor forma de enseñar y aprender, la tutoría es sumamente cara. Porque para hacer esta charla por tutoría, tendrían que tener más de 100 profesores al lado de ustedes, orientándolos sobre lo que está diciendo el profesor. Es un método muy caro. Un método intermedio es que después de esta charla, al que de una clase, se pone un examen, se corrigen los exámenes y el profesor da una retroalimentación de todo lo que sacaron mal los estudiantes, vuelve a poner el examen y obviamente las notas van a subir. Eso se hace en muchas universidades, nos dividen en grupos más pequeños. Y eso es lo mejor. Y luego la tecnología por aquí, tecnología por allá. Comprobado está que al final la tecnología es un auxiliar, pero el modelo que hemos propuesto es el que va a resolver el problema. Todavía no hemos encontrado un modelo extremadamente eficiente para optimizar el aprendizaje. Bueno, de eso se trata la charla. Permítame iniciar con una... Voy a leer esta frase del último libro de Yuval Noah Harari, que es uno de mis autores favoritos. En el cuarto libro de los grandes, porque tiene otros, arranca en uno de los párrafos en la introducción diciendo: la primera tecnología de información que examinaremos, en el libro de él, que también es la primera tecnología de la información que desarrollamos los humanos, es el relato. Relato tiene sinónimos: el chisme, el cuento, ¿verdad? El relato científico, el relato de la pulpería, el relato de la doñita que lleva las cuentas del barrio, el relato de la compañera que cuenta que ya tiene novia fulana de tal, o viceversa, pero es el relato. Entonces, él inicia su relato de apertura de su primer libro, que es un libro espectacular, de esta manera. De esto quiero hablarles yo, porque yo les voy a contar un relato. No te cuento de dado, es para contarles un relato. Hace unos 14.000 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a concatenarse en estructuras complejas llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Hace unos 4.000 millones de años, ¿sí? Hace poco, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología. Hace 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. Es un relato fabuloso.
Bien, sigamos con el relato. Hoy voy a contarles breves fragmentos de un relato. El relato del tutor IA en el problema docente. De cómo los humanos lograremos poner sobre los hombros de cada ser humano una mente altamente polarizada. Esa es educación. Lo que ustedes hacen, lo que van a hacer, lo que yo he hecho por 50 años es trabajar en una escultura que se llama la mente de los humanos para elevar la escolaridad. Mi meta es que mis alumnos, transitando por las aulas de la universidad donde yo trabajo, salgan con una mente altamente escolarizada. Siéntanse satisfechos de lo que son y lo que serán. Esta mañana, Richard, del PNUD, me dio una conferencia y yo la estuve escuchando en la casa porque a veces me quedo en la casa mejor porque veo mejor las láminas allá que en el auditorio muy grande. Richard dijo que era una cantidad ínfima la cantidad de hondureños que tienen título universitario. Son una minoría altamente selecta, privilegiada y honrada por el trabajo intelectual que hacen. De esa mente escolarizada altamente, recién hace un par de años, tú me lo podrás decir, 2021 creo que fue, salió el más grande telescopio que la humanidad ha construido, el telescopio Webb, creo que por allá, un par de años. Y esa es una de sus primeras fotografías. De ese punto azul que Harari mencionó que hace 4.000 años, hace 4.000 años, el punto nació hace unos 4.500 millones de años, pero hace 4.000 millones de años, perdón, 4.000 millones de años, en el fondo de los océanos, ciertas moléculas hicieron la conexión con los fotones que venían del Sol y produjeron el milagro de lo que hoy llamamos vida. Yo voy a leer los domingos y no me cuentan eso. El relato que yo estoy contando es el relato de la biología, de la física y de la química. El relato que me enseñó mi mamá y que yo respeto como cristiano es el relato de la religión. Son inconmensurables. El uno no excluye o niega al otro. Sencillamente son relatos diferentes, ¿verdad? E inconclusos ambos. El relato religioso llega hasta la muerte. El relato de la ciencia trasciende lo de la muerte, pero no lo de la conciencia. Son inconclusos, pero vamos por buen camino. De ambos he aprendido. Esta mañana, el representante de Naciones Unidas dijo entre líneas que el reporte que en mayo, creo que fue, sí, fue recién el mes pasado, creo que lo publicaron ellos, 6 de mayo del 2025, de desarrollo, vamos a ver, ¿lo conocimos? ¿Sí? Desarrollo humano, una cuestión de elección, personas y posibilidades en la era de la inteligencia artificial. La era de la inteligencia artificial, grave es esa expresión. La era de la inteligencia artificial, para los biólogos es un gran reto. Mustafa Suleiman, uno de los grandes de los jóvenes grandes de este campo de la tecnología de la información contemporánea, dice que hay una especie biológica que desarrolló el cerebro de carbono o cerebro humano. Pero él, junto con el actual premio Nobel de Química y otros muchachos muy jóvenes, trabajaron en una nueva propuesta que generó, dice bien, el cerebro de carbono. El cerebro de carbono es el humano, el cerebro de silicio. Y que ahora podemos estar seguros
que la humanidad va a transitar por dos vías. Una que conocía ya, que es la de la especie biológica, y la otra, la de la especie de inteligencia artificial, la especie de silicio y otros materiales que sirven para desarrollar la inteligencia artificial. Es tan importante el tema, y lo digo esta mañana en el expositor, que este documento ha salido ya en inglés, francés y creo que otro idioma, y recomiendo que los que estemos en educación tratemos de leer información de ahí. Ahora, esta lámina está un poquito cargada, permítanme ver si la puedo explicar un poquito, a ver si me sale. ¿Puedes llamarlo? Sí. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Bueno, esta es la propuesta de Naciones Unidas. Lo que yo he dicho está acá. Este es el cerebro biológico, el cerebro de carbono, y esta es la propuesta de los científicos que trabajan en inteligencia artificial, el cerebro de silicio de la especie digital. Especie biológica, especie digital. Las Naciones Unidas nos dice, las personas en distintas etapas de la vida usan la inteligencia artificial para diferentes propósitos. Todas tienen en su cabeza el enigma de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir enigma? Bueno, consúltenlo. Todavía no nos queda claro qué es eso de la inteligencia artificial. Sabemos quién le puso el nombre, cómo se originó, pero no sabemos el punto de llegada. Y esta figura O4 de esta revista, de este material publicado por la Naciones Unidas, nos tiene acá, miren, el propósito de uso por grupo ocupacional. Ustedes, los estudiantes, dice la propuesta, también me dice que me pongo los antiguos de leer cositas pequeñas. Diferente. Ustedes, los estudiantes, lo usan para trabajar, pero fundamentalmente lo usan para educación, ¿lo ven? Y también, ¿no? Está Netflix, ahí está la música de Spotify, y también de vez en cuando que se enferman, consultan algo de salud. La población activa, la fuerza laboral, los profesores que estamos aquí, usamos las cuatro cosas, y también lo que más usamos es trabajo. La población no activa, empleados y todos, no la usan para educación. O sea, son ustedes los que la usan para educación. La usan menos para educación ellos, ustedes la usan. Y nosotros, yo no estoy jubilado acá, estoy jubilado en la nacional, pero ya tengo la jubilación, nosotros la pasamos siempre. Estudiamos un poquito, ¿verdad? No, aquí trabajamos un poquito, nos educamos un poquito, y aquí está Netflix, y aquí está salud, porque ya los viejitos tenemos que la salud. Y dice acá que esta imagen no se copió porque el profesor no se fijó que no habilitó la cámara para que lo viera. Entonces, ¿dónde entra el tutor 2 Sigma? Hay un tutor para cada estudiante en la inteligencia artificial, hay un tutor para cada trabajador, para cada desempleado y para cada jubilado. Toda la humanidad tiene, ya no será el problema 2 sigma, sino porque el problema era que no se podía tener tutores para todo el mundo. Bueno, en el capítulo 3 de ese folleto, de ese libro que mencionó, ese documento que mencionó el representante de Naciones Unidas esta mañana, todo el mundo está usando la inteligencia artificial. Ahora miremos el concepto del tutor. Este es el profesor mediando tutoría acá. ¿Debería estar yo? No edite la cámara. Y este es, debe ser que tengo. Vamos a ver. Eso es. ¿Sabe? Me colé de vuelta. Y este es la inteligencia artificial. Este es el tutor.
ustedes los estudiantes, pero el hecho que ya esté la inteligencia artificial nos habla de que la tutoría es híbrida. Ya no es solo el profesor, el tutor, sino que es híbrido. Pero también está documentado pedagógicamente que la mejor tutoría se llama la tutoría entre pares. Peer instruction. La descubrió, trabajó mucho Eric Masur, profesor de física de Harvard, la educación entre pares. Usted aprende más de su compañero estudiante o de su compañera que del profesor, a medido. Porque le preguntan sin miedo, ¿verdad? Si levantan al profesor la mano, su cabeza se concentra en hacer la pregunta correcta, pero más en quedar bien de no decir un disparate. Porque pronto puede hacer una mueca. ¿Verdad? Hay quien lo hace. Entonces, nuevamente, estoy entrando a ese relato. Esta es una visión híbrida del tutor. Mitad humano, mitad de inteligencia artificial. La mayoría de todos los profesores ya somos híbridos en ese sentido. ¿Verdad? Usamos tecnología, pero ahora criticamos la inteligencia artificial, pero desde que usamos Wikipedia. Había un profesor en la universidad que le decían el profesor Wikipedia, porque de ahí daba toda la clase. Ya lo tenían los alumnos clarito. Y la palabra clave es prompt, ¿verdad? La palabra prompt es la más importante. Ahora paso a algo más técnico. Aunque no se lea con facilidad, esto que está acá, miren, son las notas en un cuaderno, un papel cuadriculado, logarítmico es el papel, parece, escribió desde diciembre de 19 hasta diciembre 24 de 1947, en 2 años, se cumplen 70 años, creo que son, ¿verdad? 80. Uno de los 3 científicos que inventó el transistor. Y este es el circuito del transistor, aquí están sus notas, y por eso ganó el premio Nobel. Aquí está el dibujo con el que ilustraron en el laboratorio del creo que fue, o cuando lo ilustran. El transistor es este aparatito que está acá. En 1947 ocurrió eso. Y este es el nacimiento de la electrónica moderna, la nanoelectrónica también. Aquí tenemos un montón de capsulitas que son circuitos integrados. Y aquí le hice esta mañana una pregunta, nuevamente se la hago a cada rato, a la inteligencia artificial. ¿Qué me puede decir del chip más veloz, más rápido, más pequeñito del mundo? Me dijo lo siguiente: a partir de este año 2025, el CPU, ¿verdad?, la unidad de procesamiento con más transistores, es el chip Apple M Ultra, M3 Ultra, antes era el M2, el año pasado, lanzado en el 2025, es parte de la familia M3, que cuenta con 184 mil millones de transistores y está fabricado por la tecnología TSMC, que es una compañía que está en Taiwán, ¿verdad? Y el número característico es 3 nanómetros. 3 nanómetros es mucho más pequeño que el diámetro, es casi, vamos a ver, cercano al diámetro del átomo de hidrógeno. Se salió del espectro visible. Y la GPU con más transistores es la NVIDIA, esta es la compañía que me refería, Blackwell estatal, que se basa en la arquitectura Blackwell, está construida en TSMC 4 nanómetros y tiene un total de 92.200 millones de transistores. Ahora, esto les queda como números en el aire. Sin embargo, yo les pedí que me hicieran un ejemplo numérico. Eso les voy a mandar. Si ustedes ya pueden analizar, les voy a mandar por correo de cómo pueden enseñar ahora, cuando les toque usar potencia de base 10, conversión de unidades. Ya los soportes de los cuales pueden ver esto. Con el siguiente ejemplo. En ese Ultra 3, M3 Ultra de la Apple, miren, hice un cálculo. El área donde están colocados los transistores
es de 736 milímetros cuadrados. La uña, mire su área en milímetros cuadrados. Y ahí lo comparo con una uña de un humano, miren. Ahora, la comparación es tal que aproximadamente el 3% del tamaño de una uña es la zona donde colocan esa cantidad increíblemente alta de transistores. A eso se le llama el relato de la tecnología, de la nanotecnología. Cómo el cerebro de carbono nuestro ha sido capaz de producir ciencia básica, a propósito de la facultad de ciencia básica, matemática fundamental para poder hacer ingeniería que ponga en el tamaño de una uña, fíjense bien, en el 3% del tamaño de una uña, esa cantidad increíblemente grande de transistores. El problemita no es difícil, es hacer ese cálculo, se lo preguntan a cualquiera de las inteligencias artificiales y se lo da para los estudiantes. Ahora yo le dije, bueno, pero ahora calcúlame, compárame el primer transistor de 1947 con el M3 actual. Y me dijo, el primer transistor de la Bell Labs de 1947 más o menos tenía un área de 100 milímetros cuadrados. Era gigante. Y ahí que había, miren, eso es 100.000 millones de nanómetros cuadrados. Y en el APO Ultra se ocupan 736.000. O sea, el APO Ultra necesita como 70 veces más área para poner esos transistores. ¿Verdad? O sea, el tamaño de un transistor, ya no puedo ni dar el número, es como 10 a la 11 veces más pequeño que el transistor actual. Bueno, ahora volvamos al planeta Tierra y miremos 3 aulas hondureñas. La de en medio la puse ahí porque es necesario felicitar. Este es un cura de Santa Cruz de Yohoa, un padre que, honrando la memoria de su madre, construyó escuela y una mejores escuelas del mundo. Y están sentaditos en fila india, el modelo. Sin embargo, han ganado concursos de todo tipo, ¿verdad? Aquí tengo una aula universitaria, una aula secundaria es esta, ¿sí? Y esto es una aula universitaria. Y miren que nos estamos en fila india. ¿Cuál doctor dos sigma y cuál método distinto al método tradicional? Esto es de este año, estas 3 fotos. No pasan de 5 años. La busqué en internet. O sea, el mundo entero sigue creyendo que la mejor forma es olvidar que estaban enfrente. ¿Verdad? Bueno, si calificamos esa clase, cualquiera de las clases, cualquiera de las 3 clases que calificamos, vamos a obtener una distribución normal. Voy a asumir que los de matemática y ustedes que son del área han visto la campana de Gauss. Y normalmente, bueno, si el profesor es medio duro, el promedio sale 60, se tronó a la mitad que está abajo de 60, y para llegar a 65 le pasó ahí, la gente se salvó. Pero es un resultado nefasto. Es un gran expositor. Siempre es mejor de lo que yo he sido como expositor, pero no tengo resultados. Amén de que sean después curva y todo. El problema 2 sigma, Benjamin Bloom dijo, ¿cómo hago que esta curva cambie? Bueno, como me están aburriendo, si tienen teléfono, tienen celular, los invito en unos 5 minutos, tal vez lo hacemos, en 4 palabras, que son: el aprendizaje profundo funcionó. Quiero que hagan con su celular un ejercicio que necesita internet, ¿verdad? Y una inteligencia artificial. Sé que la mayoría de ChatGPT pueden usar Perplexity, pueden usar Cloud, cualquiera la que quieran. Entonces, el ejercicio es el siguiente: escojan una. Ahorita, rápido. No van a dormir, porque ya ven, antes de que se vayan de aquí, tac, ya están, una inteligencia artificial. Entonces, escojan y van a hacer el prompt 1, que es más sencillo. Yo lo que dije acá es, en 4 palabras, el aprendizaje profundo funcionó. 4 palabras.
El prompt 1, que ustedes deben de escribir ahorita, ábranlo, solo ábranlo, no leen nada, solo escriben el prompt. El prompt es, te lo dicto, en 15 palabras, 2 puntos. En 15 palabras, 2 puntos. El aprendizaje profundo funcionó, puntos suspensivos. Ahí me faltó hacer la comida, no se ocupan. No te dejes entre comillas. En 15 palabras, el aprendizaje profundo funcionó. ¿Algún voluntario que me lea lo que le contestó la inteligencia artificial? Párese ya abajo para que mire que estoy gritando. Dale, sin miedo. Perfecto. ¿Entendió? Ese es un tutor inteligente. Miren. La idea de la ingeniería es hacer que el tutor entienda hasta una mueca. Porque el humano no entiende. Como usted le dijo en 15 palabras, el aprendizaje profundo funcionó, punto objetivo, y el juego era, él inventó, usted le dio 4 palabras, ¿verdad? Él inventó 11. De manera coherente. ¿Tendrá conciencia? Es una de las preguntas. La inteligencia artificial de hacer eso lo hace mucho más rápido que todos nosotros, ¿verdad? ¿Alguien más le dio su respuesta? ¿Qué te dio? Igualito. ¿A usted? ¿Qué usó? ¿Usaste el chat GPT? Muy bien. Bueno, ahora complíquenlo. Segundo prompt es en 50 palabras. El aprendizaje profundo funcionó. Vamos allá atrás. O sea, el palco no quiere, no les miro. En 50 palabras, 2 puntos. Ahí me mataron 2 puntos. En 50 palabras, 2 puntos. El aprendizaje profundo funcionó. ¿Alguien más? Veo que la mitad lo está haciendo, la otra mitad estamos empezando. ¿Qué te dio? En 50 palabras rápido, pero con ganas. Como cuando alguien falla el penal, el grito lo pega así. El aprendizaje profundo funcionó al permitir que las máquinas obtuvieran representaciones gráficas de datos mediante redes neuronales profundas. Esto revolucionó campos como el tipo de imágenes, procesamiento de lenguaje natural y web, superando métodos anteriores de precisión y eficiencia. Su éxito se debe a grandes datos, potentes GPU y algoritmos optimizados. 50 palabras. Coherente, ¿verdad? Ahora, miren que voy a cambiar la redacción, la voy a editar despacito. Porque esta la tienen que hacer a su casa y leerla bien, ¿verdad? Y ponerse la otra inteligencia artificial, compararla si quieren, etc. El prompt número 3 es en 300 palabras, coma, redactadas en 5 párrafos, 2 puntos, repito, vamos. Miren, en 300 palabras, coma, redactadas en 5 párrafos, 2 puntos, el aprendizaje profundo funcionó, puntos suspensivos, voy a repetir, en 300 palabras, coma, redactadas en 5 párrafos, 2 puntos, el aprendizaje profundo funcionó, puntos suspensivos, y ahí sigo. 100 años en el futuro, puntos suspensivos, repito, 100 años en el futuro, puntos suspensivos, como solía decir mi abuelo, puntos suspensivos, como solía decir mi abuelo, puntos suspensivos, $100 a partir de ahora,
me vayan, me vayan. 100 años a partir de ahora. Puntos suspensivos. ¿Cómo nos verán mis tataranietos? Pero ¿cómo con tilde?